En esta lección se mostrará cómo crear declaraciones equivalente a una implicación dada. Se nos pide que reformulemos la implicación de manera equivalente. Se nos da la implicación: si está lloviendo, entonces utilizo un paraguas. Entonces sigamos adelante y asuma que esta implicación es en la forma de si P entonces Q. Todo lo siguiente: las declaraciones son equivalentes. Si P entonces Q, si P, Q. P es suficiente para Q, Q si P Q cuando P de manera similar, Q siempre que P Q es necesaria para P. Una condición necesaria para P es Q Q a menos que no P. P implica Q P solo si Q. P es suficiente para Q de manera similar, P es una condición suficiente para Q. Q sigue de P. A continuación, tenemos el contrapositivo. Que si no es Q, entonces no P. Y finalmente, si P entonces Q es equivalente a no P o Q. Y ahora volviendo a nuestro ejemplo, escribamos declaraciones equivalentes para si está lloviendo, luego uso un paraguas. Así que primero, si está lloviendo, uso un paraguas. Número 2, está lloviendo es suficiente para que use un paraguas. Número 3, uso un paraguas si está lloviendo. Número 4, uso un paraguas cuando llueve. Del mismo modo, número 5, uso un paraguas cuando llueve. Número 6. Uso un paraguas es necesario para que esté lloviendo. Número 7. Una condición necesaria para que llueva es que use un paraguas. Número 8. Uso un paraguas a menos que no está lloviendo. Número 9. Está lloviendo implica que uso un paraguas. Número 10. Solo llueve si uso un paraguas. Número 11. Está lloviendo es una condición suficiente para usar un paraguas. Número 12. Uso un paraguas a continuación está lloviendo. Número 13. Si no uso paraguas, no está lloviendo. Y por último, número 14. No está lloviendo, o uso un paraguas. Espero que esto te haya resultado útil.